Hoy vamos a ver cómo hacer con Access una relación de varios a varios. Nosotros estamos acostumbrados a la siguiente relación, 1 a varios. Vamos a poner un ejemplo para explicarla. Tendríamos dos tablas, por ejemplo, de profesores y materias, que están relacionadas mediante una relación de 1 a varios. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que un profesor puede dar varias materias, pero sin embargo, cada materia debe ser impartida por un único profesor. Si nosotros en vez de hacer esto queremos que, además de que un profesor pueda dar varias materias, una materia pueda ser impartida por varios profesores, tenemos que cambiar la relación. Sería ahora una relación de varios a varios. Aquí tenemos, pues lo mismo. Que un profesor, este profesor 1 puede dar varias materias, en concreto da estas 4 materias, pero es que además la materia 1 puede ser impartida por 4 profesores. Aquí estamos utilizando una relación de varios a varios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Access no podemos escribir directamente esa relación, necesitamos apoyarnos en una tabla auxiliar. Vamos a este ejemplo. Queremos relacionar, mediante una relación de varios a varios, estas dos tablas, la tabla clientes y la tabla préstamos. Lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla auxiliar, que se va a llamar cliente-préstamo, que va a tener como clave principal el conjunto de las claves principales de las tablas que queremos relacionar. Es decir, en la tabla clientes tenemos una clave principal que es el DNI. Y en la tabla de préstamos tenemos una clave principal que es el ID de préstamo. Pues ahora, si nos vamos a nuestra tabla auxiliar, cliente-préstamo, su clave principal va a estar formada por el DNI y el ID de préstamo, a la vez. Con esto, no se nos va a permitir tener dos registros que tengan el mismo DNI y además el mismo ID de préstamo. Pero lo que sí puede pasar es que un mismo DNI tenga asociados varios IDs de préstamo, porque no se están repitiendo estos dos campos a la vez, o también que un mismo ID de préstamo esté asociado a varios DNIs. Es decir, un cliente puede solicitar varios préstamos y un préstamo puede ser solicitado por varios clientes. Vamos a ver un ejemplo de esto con una consulta. En nuestra consulta nos aparece esta información. Préstamos por cliente. Tenemos el DNI, el nombre del cliente, el ID del préstamo, el importe y la fecha en la que se realizó. Entonces, vemos que estas dos personas, Will y Delphi, con sus correspondientes DNIs, han solicitado el mismo préstamo, el P28. Esto puede ocurrir. Otro caso que también puede ocurrir es este. Tenemos el mismo DNI, pero distintos IDs de préstamo. Es decir, que una misma persona, en este caso Compiler, ha realizado dos préstamos diferentes. Ha solicitado dos préstamos. Ya que hemos visto esta consulta, vamos a ver cómo se escribiría en SQL. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los campos que nos van a aparecer como información en la consulta. Lo hacemos mediante la cláusula select. Escogemos los campos. De la tabla clientes, cogemos el DNI y el nombre. De la tabla préstamos, vamos a escoger todos los campos, ID del préstamo y el importe. Y de la tabla cliente-préstamo, la fecha en la que se solicitó ese préstamo. Ahora hay que indicar las tablas de las que se escogen esos campos. Como queremos escoger campos de 3 tablas, necesitamos unirlas mediante inner joins. ¿Qué necesitamos hacer? Lo primero que hay que hacer es unir, por ejemplo, estas dos tablas mediante un inner join. Lo escribimos. Clientes, inner join, cliente préstamo, unimos la tabla de clientes con cliente préstamo mediante el campo que tengan en común, que en este caso es el DNI, vemos que se repiten las dos tablas. Eso con SQL lo indicamos así. On, clientes DNI, tiene que ser igual al DNI de la tabla cliente préstamo. Ya tendríamos unidas esas dos tablas y obtendríamos una tabla resultante.
en la que aparecerían los siguientes campos: el DNI del cliente, su nombre y el ID del préstamo. Ahora lo que nos queda conseguir, bueno, y la fecha también. Ahora lo que nos queda conseguir es unir la tabla préstamos con esa tabla resultante que habíamos obtenido, para que nos aparezca también el importe. Pues lo unimos mediante un inner join, utilizando ese campo que tienen en común. ¿Cuál es el campo que tienen en común? Sería el ID del préstamo que aparece en la tabla préstamos y además que aparece en la tabla cliente préstamo. Lo escribimos así: préstamos inner join, con esa tabla resultante que habíamos obtenido del inner join anterior, donde el ID de préstamo de la tabla préstamos tiene que ser igual al ID de préstamo de la tabla cliente préstamo. ¿Vale? Y así nos quedaría escrita la consulta. Este es el resultado que ya vimos antes. Y ahora por último vamos a realizar la misma consulta, solo que hay una modificación. Ahora le podemos introducir un parámetro, que va a ser el código del préstamo. Vemos que la estructura de la consulta en SQL va a ser la misma que la anterior. Lo único que hemos hecho es añadir esta fila de aquí, con la cláusula where. ¿Qué conseguimos con esto? Pues ponemos donde préstamos y de préstamo, es decir, este campo de aquí y de préstamo de la tabla préstamos, tiene que ser igual a, entre corchetes, código de préstamo. Al escribir esto, corchetes, código de préstamo, lo que vamos a conseguir es que nos aparezca esta ventana con el siguiente texto, que es el que le habíamos escrito, código préstamo, y que se quede esperando a que le introduzcamos un valor, que es precisamente el código del préstamo. En este caso vemos que hemos escrito P28, así que lo que nos va a aparecer en la consulta es todas las personas que han solicitado el préstamo P28. En este caso serían Will y Delphi.